Bien, continuamos con nuestro curso. En clases anteriores, dentro del panel de crear, aprendimos a crear geometrías y ya vimos cómo crear algunos de los shapes y algunas de sus propiedades también. Por supuesto, cada uno de estos paneles los vamos a ir explorando más avanzadamente a lo largo que profundicemos en el curso, pero por ahora está excelente porque estamos aprendiendo a crear cosas nuevas. El siguiente, en el panel de las cosas que quiero crear, sería el de luces. Cuando la toco, voy a poder crear varios tipos de luces. Quiero hacer una aclaratoria. En este caso, ustedes van a tener disponibles en su menú Photometric, Standard y Arnold. Yo solamente tengo la opción de V-Ray, de las opciones para crear luces V-Ray, es porque tengo una licencia de V-Ray válida aplicada en mi máquina. V-Ray es un motor de render aparte que se le puede asignar a 3ds Max o a otros programas también, porque también está disponible para otros programas, que te va a permitir lograr renders fotorrealistas realmente con muy poca configuración. Es decir, puedes obtener muy buenos resultados sin conocer mucho V-Ray, conociendo lo básico. También puedes hacerlo, que también es válido hacerlo con Arnold. Y también hay otros motores de render, como Corona, por ejemplo. Yo en lo personal no utilizo tanto Corona, o sea, a veces lo utilizo, pero mi herramienta principal de trabajo para el motor de render es el V-Ray. Para este curso yo no voy a explicar V-Ray. Para eso voy a crear otro curso de V-Ray básico. Para este curso yo voy a asignar Arnold. Pero por ahora no voy a crear luces de Arnold porque no quiero complicar mucho el tema todavía de render, porque hasta ahorita lo que sabemos de render a lo largo del curso es que simplemente presiono la tacita y hago render. Pero hemos visto algunas propiedades del motor de render Arnold, que es el que me está renderizando ahorita la imagen. Entonces, por esa razón todavía no voy a explicar las luces Arnold, sino que las veremos más adelante cuando ya estemos entrando de lleno al tema del Arnold como motor de render dentro de Max. Ahora lo que voy a hacer es crear luces y voy a comenzar primero con las luces estándar, que son las básicas. Estas luces vienen históricamente de versiones muy antiguas de 3ds Max. La versión más antigua de 3ds Max que yo utilicé, estoy haciendo memoria, creo que fue 3ds Max 2005 o 2006. Creo que fueron las versiones más antiguas que he llegado a usar del programa. Y desde esas versiones, estas 6 luces existen y se han mantenido desde entonces. Entonces, voy a comenzar primero con la que para mí es más fácil de explicar, que es la luz Omni. La Omni, que ya me han visto en clases anteriores colocarla o agregarla rápidamente a la escena, es una luz que se crea simplemente haciendo un clic en pantalla. No hay que hacer clic fijo, no hay que arrastrar, simplemente donde voy haciendo clic, voy agregando luces Omni. En este caso son muchas luces, así que voy a presionar clic derecho para no crear más luces Omni y con control agrego estas y las elimino porque no las necesito. ¿Ok? Una luz Omni, y la voy a subir un poquitito más. Recuerda que estoy en seleccionar y mover. Ya lo sigo explicando, pero cada vez lo voy a estar repitiendo menos. En el teclado es Q para seleccionar, W para seleccionar y mover, E para seleccionar y rotar y R para seleccionar y escalar. Esta es probablemente una de las últimas veces en la que lo repita porque ya lo expliqué en clases anteriores. Entonces cada vez que me vean cambiar así de iconos es simplemente porque los estoy presionando en el teclado. Bien. Pasado este paréntesis, les explico. La luz Omni es una luz que irradia energía desde ese punto de inicio en todas las direcciones, en todos los ejes, perdón, en todo el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Visto de otra imagen es como, o sea, si lo imaginamos sería como un asterisco, como un fuego artificial que explota. Desde el origen, todas las chispas de los fuegos artificiales salen en todas las direcciones. Bueno, pues algo así. La luz Omni proyecta luz en todas las direcciones desde este punto de origen. También las luces solamente son visibles en render. Cuando hago render, ahora fíjense que todavía no estoy viendo nada. Hay algunas razones por las que todavía no veo la luz, que tienen que ver mucho con el motor de render, pero bueno, por ahora vamos a seguir utilizando esta luz para explicar todo lo que quiero ilustrar. Entonces la voy a acercar un poco más a mi escena. Y pueden ver que hay algunos objetos flotando. Esto es a propósito para poder hacer el estudio de sombras de la escena. Temporalmente quiero que cambiemos el motor de render. No quiero que estemos utilizando el motor de render de Arnold, porque vamos a tener cierto conflicto ahorita, por lo menos para entender estas luces básicas. Entonces, solo por ahora nos vamos a ir a la tetera que tiene el engranaje, que se llama Render Setup. Yo más adelante voy a explicarles más sobre las opciones del Render Setup, pero por ahora vamos a desplegarla rápidamente
se despliega una ventana que quizás nos asuste mucho, no se preocupen, se van a familiarizar rápidamente con ella y de hecho es una ventana que vamos a estar utilizando casi todo el tiempo cada vez que estamos manejando el programa. Y luego por defecto acá en el motor de render yo puedo elegir cambiar. Recuerden que V-Ray no lo van a tener ustedes instalado a menos de que lo instalen. Así que voy a cambiar temporalmente el motor de render a Scanline. Cuando lo presiono, cambia alguna configuración, pero no me preocupa. Y luego a la hora de hacer render, ya no se ven los cubitos, sino que se ve una línea que hace como un barrido y renderiza todo lo que está en la imagen. Eso es básicamente lo que estoy buscando, para poder ver la luz y la sombra. Y vamos a explorar algunas opciones de las luces para conocerlas mejor. Por ejemplo, esta luz que tengo colocada por acá se llama Omni. Si entro a las opciones, voy a ver las propiedades de la luz Omni que se llama 001. 3ds Max, al igual que con geometrías, objetos bidimensionales, luces, cámaras, etc., él lleva una secuencia en automático. Entonces él simplemente va a tomar la naturaleza de un objeto y le va a ir colocando otros números. Si voy colocando o agregando más luces Omni, pues en lugar de estarlas renombrando cada una, simplemente le va colocando un número más, porque ya detecta que hay una Omni con ese nombre en la escena y simplemente le coloca el siguiente número de la secuencia. Ese sería como el renombramiento automático tanto de las luces como de cualquier objeto dentro de Max. Les explico esto porque es muy importante que cada una de las luces tengan un nombre en particular. Para este ejercicio, con que trabajemos con los nombres por defecto es suficiente, pero cuando ya estemos trabajando con proyectos serios, cada una de las luces que coloquemos en la escena debe tener un nombre particular. Procuremos que no utilicen los nombres genéricos para poder saber identificar cuáles son las luces de un coche, cuáles son las luces de una lámpara, cuál es el sol, cuáles son luces artificiales, cuáles son luces auxiliares también, porque hay luces principales y luces auxiliares. Todo esto es importante conocerlo y mientras más nos organicemos, muchísimo mejor. Entonces, colocar los nombres a las luces es un muy buen consejo. Explicado esto, una vez que tengo la luz creada, tengo varias opciones acá en los parámetros general. La puedo encender o la puedo apagar. Si la apago y aplico render, todo se ve negro. Si lo enciendo y aplico render, ya puedo ver la luz. Es así de sencillo. Por defecto, el tipo de luz viene en modo Omni, pero también la puedo cambiar a Spot o a Directional, que si me voy al panel de crear luces, vienen siendo las Spot, que serían estas dos de arriba, o las Directional, que serían las dos de abajo. Es decir, una luz Omni puede mutar en una de estas dos luces o puede mutar en una de estas dos luces. En cualquier momento la puedo convertir, ¿ok? Esto es porque a veces, sin querer, o porque estamos aprendiendo y nos falta experiencia, lo que hago es crear una luz Omni, pero no necesito una luz que apunte o que dispare luz en todas las direcciones, sino que necesito focalizarla a una dirección en específico, entonces la puedo cambiar. Luego está el tema de las sombras. Por defecto están encendidas. Si las apago y aplico render, nunca voy a ver las sombras. Aquí tengo una anécdota muy curiosa porque cuando estaba aprendiendo a utilizar 3ds Max, las opciones de las sombras no venían encendidas por defecto. Entonces, cuando estaba aprendiendo a utilizar el programa, era muy gracioso. Hacía render y nunca veía las sombras y llegué a desinstalarlo 3 veces y volverlo a instalar porque pensé que era un error del programa y resulta que simplemente era esta casilla. Se los comento como anécdota porque quizás les parezca tonto en este momento. En el momento cuando estaba aprendiendo no habían tantos tutoriales en YouTube, no habían tantos recursos para aprender, así que darte cuenta de estas cosas tomaba tiempo porque te dabas cuenta tú solo. Pero me gustaría que les sirva mi anécdota como referencia a ustedes para que en algún momento, si no llegan a ver una sombra, se acuerden, a Govinda también le pasó, se rían un poco y simplemente tilden la opción de que se vea la sombra. Luego hay otros tipos de sombra, hay diferentes tipos de sombra de acuerdo al tipo de proyecto que esté haciendo. Están las Advanced Ray Trace, las Area Shadow, la Shadow Map, la Ray Trace y si tengo instalado V-Ray voy a poder utilizar la V-Ray Shadow, que serían las sombras de V-Ray. Por defecto estoy en Ray Traced Shadow, es decir, las sombras están bien trazadas en la escena. Pero recuerdan en clases anteriores que yo les dije que hay formas de que nosotros podamos ver las sombras reales dentro de la escena. ¿Se acuerdan de eso? Pues eso está en los estilos del viewport. Entonces si cambio y me selecciono el estilo estándar y cambio al modo High Quality, voy a poder ver las sombras. ¿Se acuerdan de esto? Estupendo. Entonces ahora voy a poder ver las sombras y va a ser más fácil para mí ubicar la luz. Y si la luz la coloco, la voy a bajar un poco para que atraviese el tubo, simplemente para que vean que efectivamente en tiempo real obtengo las sombras abajo, atraviesa el tubo y tengo el efecto de ese hueco, esa luz hueca
esa luz que está pasando a través del hueco del tubo. Aquí, perdón, control Z para deshacer porque se me fue el clic del mouse. Y aquí tengo control otra vez sobre la luz. Todas las luces tienen propiedades para encender y apagar y propiedades de sombras. También tienen la opción de intensidad. Hay otra opción que se llama Atmospheres, y efectos. Ese no lo vamos a utilizar todavía, pero sí nos vamos a ubicar en el área de intensidad. Más intensidad a una luz, como su nombre lo indica, le va a dar más fuerza a la luz, así que va a brillar más. Va a ser más intensa en la escena. Entonces, si yo hago un render ahora, esta es la intensidad de la luz. Pero si lo bajo a la mitad, recuerden, cuando no saben qué hace un valor, no le coloquen 1000 a ver qué pasa. Ese era mi consejo antes. Pero sí entiendo que algunas computadoras puedan crashear y petaquearse un poco. Así que siempre muévanse en mitades. Quiero saber qué hace. Bueno, la voy a colocar en 0.5. Vamos a quitarle la mitad. 0.5 a ver qué hace. Renderizo. Y bueno, en este caso el valor es, creo que se lo puse en negativo, perdón. 0.5. Renderizo. Y es la mitad de la intensidad. Ahora quiero llevarlo a 2 porque sería el doble de como viene por defecto y voy a tener más intensidad en la luz. Así de sencillo es. De hecho, aquí en el viewport, si estoy en modo high quality, voy a tener una referencia bastante acertada de cómo va a quedar el render Scanline porque estoy utilizando nuevamente Scanline como motor de render. Entonces, yo tengo esa opción de multiplicar, ¿ok? Hay otras opciones más avanzadas como el decay, que me va a permitir degradar una luz, y las atenuaciones, pero esas las voy a dejar un poquito más adelante cuando ya tengamos el resto de las luces creadas en la escena. Por ahora simplemente vamos a mantenernos con el modificador, o la opción de multiplicador. Voy a presionar 1 y podemos cambiar el color. Yo puedo hacer que esta luz sea, por ejemplo, roja y le voy a colocar un rojo preciso. Utilizan la paleta de colores y ahora al aplicar render, sin importar de qué color sean los colores, la intensidad de la luz del rojo es tan fuerte que deforma los colores originales y me muestra solo el efecto de la luz. Si yo no quiero que ese rojo sea tan intenso, pues podría bajar un poco la saturación para que tenga cierto tono rojizo, pero no me deforme esos colores, ¿ok? Depende mucho también de la intensidad de la luz que vayan a colocar. En este caso la voy a dejar en luz de color blanco. Esto sería la Omni. Yo la voy a apagar. Y cuando la apago, no veo el efecto. O la mantengo encendida, pero le apago las sombras y no veo las sombras. Fíjense, eso es lo cool de trabajar con el high quality. Me encanta, es lo máximo. Y todo esto ya está explicado en el curso. Me encanta que todo vaya tomando forma poco a poco. Ahora voy a crear otro tipo de luz. Me voy a ir al panel de crear. Vamos a crear una luz y quiero que hablemos ahora sobre las target. Hay dos tipos de target, la direct y la free. También, perdón, exacto, hay dos tipos de luces directas. Sorry, me confundí. La luz directa, que tiene objetivo, que tiene un target, y la luz directa, que es modo free. Y luego están las luces spot, que también hay una free y hay una target. La diferencia la voy a explicar en un momento, ¿ok? Entonces, lo primero que voy a crear es una luz target direct. Hago clic en ella, y a diferencia de la Omni, que se crea haciendo un clic y ya, para esta tenemos que hacer un clic fijo y mantenerlo presionado y arrastrar para determinar el punto de origen y el destino de la luz. Es decir, hago mi primer clic fijo por acá en esta esquina y arrastro, y hacia donde arrastro la luz está apuntando. Vean la diferencia entre el destino, que es un cubito, y el emisor de la luz, que es una flecha. Es muy fácil de comprender. Una vez que lo suelto, imagínense que ese es el objetivo de la luz, presiono clic derecho para no crear más luces. Entro a las propiedades y temporalmente puedo subir esta luz y desplazarla para que enfoque la escena desde otro ángulo. Fíjense que ahora tengo dos luces entrelazadas que producen dos sombras y todo esto lo puedo ver porque estoy en el modo High Quality. Y de hecho, si aplico render, voy a ver el efecto de ambas luces y voy a ver la dualidad de las sombras. Esa dualidad de las sombras ocurre en el mundo real. En algunas situaciones es más visible que en otras. Por ejemplo, un caso donde siempre son visibles esas sombras es cuando se están dando partidos de fútbol o de béisbol o partidos deportivos con estadios muy muy grandes que tienen 4 torres principales en los extremos que apuntan a la cancha. Cada uno de los jugadores proyecta aproximadamente 4 sombras en el suelo que son como equidistantes entre sí, más o menos tienen la misma apariencia. Es porque las luces son intensas y son similares entre sí. Entonces estas situaciones también ocurren en la vida real. Al igual que la luz Omni, también puedo encender o apagar esta opción. Puedo cambiarla de modo direccional a Spot o a Omni, es decir, esta misma luz que es direccional puede mutar en una luz Spot, que la voy a explicar más adelante, o la luz Omni que ya expliqué previamente.
También voy a poder encender o apagar las sombras. También tengo la opción de intensidad. Es decir, hasta aquí es exactamente la misma luz, pero tenemos una opción que se llama Targeted, que antes no aparecía con la Omni. La Omni no tiene esta opción. La direccional sí. Esto me permite a mí mover independientemente la luz. Y luego si presiono F3 y me acerco por acá y cambio un poco la vista, puedo seleccionar el objetivo de la luz y desplazarlo para que el objetivo apunte en otra dirección. ¿Sí lo ven? Entonces, una luz direct, que es Target Directional, que se llama de esta forma, que es Target Direct, el emisor de la luz y el objetivo de la luz tienen controladores independientes. Es decir, puedo cambiar la posición en cualquier momento de la fuente de la luz y puedo cambiar la posición en cualquier momento del destino de la luz. Así de simple es. La diferencia entre la Direct y la Spot justo la voy a explicar en este momento. Voy a irme por acá, voy a apoyarme ahora en este lado de la escena. Voy a crear ahora un Target Spot. Se crea exactamente igual que el Direct. Voy a presionar un clic fijo y lo arrastro para crear esta nueva luz. Clic derecho para no crear más luces y esta luz la voy a empujar hacia arriba. Y fíjense la diferencia. Esta tiene un cono de proyección, mientras que la luz Direct tiene un cilindro de proyección. Es decir, son comportamientos de luz distintos. Por ejemplo, la Omni es un comportamiento de luz que arroja luces en todos los sentidos. Así que bien podría ser, por ejemplo, un bombillo, un foco en el techo de nuestra casa en caso de que no tengas una lámpara y tengas un foco colgante en el techo, pues sería el equivalente a un bombillo porque está emitiendo un foco, emite luz en casi todas sus caras, en todas las direcciones, excepto en la base donde el foco está pegada al techo. ¿Ok? Una luz direct es aquella cuyos haces de luz son paralelos entre sí. Es decir, a lo largo de este emisor de luz, que sería todo este especie de plano circular que está por allí, se están proyectando luces en este sentido hacia la escena y todos los haces de luces son paralelos entre sí. Mientras que en una luz spot, los haces de luces no son paralelos entre sí, sino que la proyección es cónica. Esto vendría a ser el equivalente a las luces de un coche, a la luz de una linterna, a la luz de algunas luces empotradas en las cocinas o en algunos centros comerciales, que están direccionales, que apuntan hacia un lugar, pero la proyección es cónica. Mientras tanto, una proyección de haces paralelos a este pueden ser luces de gran intensidad, como el Sol, por ejemplo. El Sol está a tanta distancia del planeta Tierra que los haces de luces llegan casi perpendicularmente a la superficie de la Tierra. Entonces, las luces direct son una buena forma de recrear la luz del Sol. Porque la luz del Sol viene en un solo sentido, que sería esa bola amarilla que nosotros vemos en el cielo, y no se comporta ni como un bombillo ni como una luz spot. Estas luces que son paralelas entre sí también son un buen uso para los reflectores o luces muy intensas que se pueden usar en algunos espectáculos o, como les estaba comentando, en algunos eventos deportivos, que a pesar de que se comportan de forma cónica, se reciben o se perciben de forma paralela donde está el protagonista de ese evento, de esa obra de teatro o quizás de ese evento deportivo. A lo largo de su ejercicio profesional utilizando 3ds Max, usarán algunas de estas luces. También, si están utilizando algunos motores de render distintos como V-Ray, Corona o Arnold, usaremos otro tipo de luces. A lo largo de este curso vamos a aprender también a utilizar otro tipo de luces que serían las fotométricas, por ejemplo, que las explicaremos más adelante porque no quiero hacer tan complicado hasta ahorita las clases. Entonces, lo importante para ahora es conocer estas primeras luces básicas de 3ds Max, que son las básicas de toda la vida, cuáles son las diferencias entre cómo se proyectan esos haces de luz en nuestra escena y configurar también cómo las podemos encender, apagar, encender sus sombras o apagar sus sombras para poderlas utilizar en una escena. De aquí voy a hacer un paréntesis muy importante. Para este momento, el tipo de render que nosotros estamos haciendo en este momento en el curso, nosotros no estamos aspirando fotorrealismo o que los materiales se vean muy reales. Simplemente estoy ilustrando cómo funcionan las cosas para que ustedes lo entiendan. No busco realismo. Por esta razón, no importa realmente si una luz está apagada o no, o si una luz está encendida y proyecta o no sombras.
Cuando estamos en el mundo real, que ya estamos intentando recrear en una situación de nuestro programa de 3ds Max, estamos intentando recrear una situación que se presenta en la vida real, hay una norma básica en la iluminación y en fotografía, y es que toda fuente de luz emite sombra. Es así de sencillo. Si una luz está encendida, generalmente debe tener una sombra encendida activa para que sea visible en el universo. En el universo, en el planeta, en nuestro mundo real, ninguna luz existe sin que proyecte una sombra. La única forma de que una luz no proyecte sombra es que se encuentre en el vacío y no tiene simplemente ningún objeto donde colisionar y por lo tanto se va a mover siempre en todas las direcciones o en la dirección hacia donde esté apuntando, pero nunca va a producir sombra porque no hay un objeto donde choca para producir sombra. Pero esto, por supuesto, es teoría. En nuestro mundo físico nosotros tenemos un cielo, un sol, tenemos nuestra casa, nuestras paredes, nuestra oficina, nuestro piso, nuestros techos, y siempre hay lugares donde la luz colisiona. Entonces, si existe una luz, existe una sombra. Esto se los comento como una norma que también se puede romper más adelante. A lo largo del curso veremos que a veces es necesario tener una fuente de luz que existe, que produce luz y produce sombra, pero a veces necesitamos luces auxiliares. Yo las llamo luces auxiliares, que son luces que ayudan a complementar el efecto o el objetivo que quiero lograr, pero cuando la luz real simplemente no les da la capacidad de lograrlo por sí sola, entonces necesito algunas luces extra que lo puedan ayudar. Pero eso lo veremos más adelante. Que quede como anécdota ahorita y como una norma de que todas las luces que entren dentro de 3ds Max deben producir sombras porque en la mayoría de los casos deben simular una luz real. Esto es todo por esta clase y nos vemos en la que viene. Hasta luego.